Simi TV y El Éxito de lo Natural presentan Caminos de Fe. En cada celebración de la Santa Misa nos encontramos con el amor divino. Antes de vivir ese momento sagrado, queremos guiarte por un camino de reflexión y conexión con tu fe. La preparación espiritual es una invitación a profundizar en nuestra relación con Dios, a escuchar su voz y a abrir el corazón para recibir su gracia. Te invitamos a que te unas a esta jornada de fe. Reflexiona, ora y conéctate con tu espíritu antes de la Santa Misa. Caminos de Fe, preparando el corazón para el encuentro con Dios. Bienvenidos. Bienvenidos, bienvenidas a Caminos de Fe, preparando el corazón para el encuentro con Dios. Todos los domingos los acompañamos en este horario antes de la Santa Misa para brindarles a ustedes un espacio de entretenimiento y a la vez de sabiduría, aprovechando toda la gran sabiduría, valga la redundancia, de nuestro líder del espacio Caminos de Fe, el Padre Jorge Enrique Pachón Castro. Bienvenido. Gracias, lo mismo, bienvenido a los jardines del Vaticano. Hoy estamos aquí en los jardines. Que están un poco acabaditos porque San Isidro no quiere, pero parece ser que, sí, ojalá. Que de pronto nos va a regalar. Hay que rezar. Sí, hay que orar. Ahí sí. No basta rezar, no, pero sí hay que rezar. Bueno, Padre Jorge, el programa pasado hablamos de la primera parte del Ave María. Y hoy vamos a hablar de la segunda parte. Santa María, Madre de Dios. Esta segunda parte, pues obvio, está inspirada en la Sagrada Escritura, pero no está al pie de la letra como la anterior de la Sagrada Escritura. Entonces comienza Santa María, Madre de Dios. Pues Santa entendemos porque pues la Virgen es la Santa de las Santas. Sí, señor. Y Madre de Dios es donde debemos tener claro qué quiere decir, ¿no? Porque algunos dicen, pero ¿cómo así? Entonces Dios tiene mamá. O como preguntan los niños a veces en la catequesis, Padre, ¿quién es la mamá de Dios? Pues la mamá de Dios como tal, cuando hablamos de Dios trino, pues obvio que no es la Virgen María. Claro. Porque la Virgen María es una criatura como nosotros, no puede ser la Madre de Dios. Pero lo decimos en el sentido de que es la Madre de Jesucristo en cuanto hombre. Pero no se puede dividir a Jesús de Nazaret, a Jesucristo. Esta es la dimensión divina y esta es la dimensión humana. Porque eso sería un absurdo. Eso sería entendible. O sea, no se podría entender de ninguna manera. No entendible y inconcebible. Porque pues como si es lo mismo. Sí. O sea, es la misma oración, podríamos decir, en diferente interpretación. Porque uno dice, bueno, la vida con Jesús y la vida divina. Pero si nosotros escuchamos, decimos, Jesús mandó a su Hijo. Entonces, María es la madre del Hijo de Jesús. Podríamos entenderlo al común, que María sería la madre de Jesús. Es que así lo debemos entender. María es la madre de Jesús, no de la divinidad, no del Verbo que se encarnó. Sí, señor. El Verbo es eterno. Es grandeza, es divinidad. Sí, y es divinidad, es eterno como el Padre y el Espíritu Santo. Y obvio, el Padre no es generado, digámoslo claramente, no tiene papá y mamá, ni el Hijo tiene papá y mamá, ni el Espíritu Santo tiene papá y mamá como divinidad. Entonces, cuando hablamos de María, la Madre de Dios, estamos hablando de María, la Madre de Dios en Jesucristo, en su parte humana. Hasta ahí se entiende bien, sí, pero lo que no entiende es, bueno, así como así en su parte humana, pues sí, porque la divinidad ya existía desde muchísimo siempre. Antes, sí, claro. No, muchísimo antes no, desde siempre. Desde el inicio, desde los comienzos. No,
Siempre. Siempre, porque los comienzos es el mundo. Sí. O sea, el comienzo, dice, en el principio era el verbo, era ya el verbo. O sea, existía ya. Desde siempre. En cambio, fíjense, eso me ayuda a aclarar. Sí, claro. En la creación dice, cuando se originó el cielo y la tierra, en el principio, pero el cielo y la tierra. Todo era oscuridad y caos. Ujú. Pero él no estaba hablando de la divinidad, No, sino de esto, de esta materia. de esta materia. Ujú. Todo era oscuridad y caos, y el Espíritu de Dios se cernía sobre las aguas. El Espíritu de Dios ya existía, Ah, claro. desde siempre también. Sí. Pues el Hijo también ya existía, porque el Padre dice una palabra. ¿Y qué es la palabra? Pues es el verbo creador. Ujú. Entonces, después San Juan nos aclara, en el principio era el verbo era Dios, el verbo cabe Dios, y todo fue hecho por el verbo, y sin el verbo no se hizo nada. Ujú. Pero ahí tenemos es el verbo, no a Jesús encarnado. Claro. Jesús encarnado entonces es ya la parte humana que proporciona María, en la cual el verbo, la divinidad, digámoslo en términos que nosotros lo entendemos, se posa y hay una sola persona, que es Jesucristo, Dios y hombre verdadero. Ajá. Y María es la madre de el Dios y hombre verdadero. O sea, esa es la historia. Sí, pero no se puede separar el Dios para acá y el hombre para acá, ¿no? Porque Se conjugó. sí, exactamente. De tal manera, tan conjugado, digamos, como lo dijo usted, Ujú. que Jesucristo muere, pero no como divinidad. Sino como morimos todos. Como morimos todos, que somos temporales. Ujú. ¿Y qué pasa? El Padre lo resucita en la humanidad y se une nuevamente esa humanidad y esa divinidad para siempre. Para siempre. Y ahí está que el único que verdaderamente tiene cuerpo humano es Jesucristo. Sí, claro. Porque Él siguió asumiendo nuestra naturaleza humana. Que eso es algo tan grande que por esa asumir la naturaleza humana, nosotros en cierta manera tenemos algo de Dios. Y por ese cierto algo de Dios, somos hijos adoptivos de Dios. Ujú. Pero para adoptar uno a alguien, tiene que tener algo de su ser. Sí, claro, O que sea, lo reconozca. de su naturaleza, digamos, de su naturaleza. Pues sería absurdo decir que yo adopté un perro, porque no Claro. tiene nada de mi naturaleza humana. Claro. Entonces, aquí nosotros tenemos algo de Dios, por eso el Padre nos hace adoptivos en Jesucristo, Dios y hombre verdadero. Dios y hombre verdadero. Y entonces ahí es donde entra la Virgen María. la Virgen María. María es la Madre de Dios en el Hijo. En el Hijo. Y no nada más que en el Hijo. Ujú. Y eso es lo que decimos en Santa María, Madre de Madre, Dios. ruega por nosotros, pecadores, Sí, ruega por nosotros. ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sí, Imagínese eso tan grande. sí. Y cada de esas frases tiene su significado. Ruega por nosotros, pecadores. Porque el pecado fue el que nos Hundió. hundió. Entonces, la constante oración de la Virgen María por nosotros es que salgamos del pecado, que Dios nos dé la fortaleza para salir del pecado. Y voy a decir esto aunque no es dogma de fe, porque las apariciones, aunque sean aprobadas, no son dogmas de fe. Ujú. Sí, alguno me va a contradecir, no, pero hay que creerlo. Pero no es dogma de fe. Por ejemplo, Lourdes o Medjugorje o Fátima, hay que creerlos como cristianos católicos, pero no es dogma de fe. Pero ahí, en lo que la Virgen María ha revelado a los pastorcitos y en toda parte y en todas las apariciones, algunas que la gente ni conoce, siempre la preocupación de la Virgen María no es que, bueno, que estos hijos tengan el pan de cada día, que no hay enfermedades, no.
la preocupación de la Virgen María es Que nos perdamos. que quitemos el pecado del mundo. Oren para que el mundo no se hunda por el pecado. La mayor Preocupación de ella es esa. es el pecado. Porque es que el pecado da muerte eterna. Las otras cosas son pasajeras. Eso no quiere decir que no le pidamos a María que interceda por cosas, pues, secundarias. Sí, claro. Por la salud, por el bienestar, bueno, porque consigue un buen trabajo. Sí, Sí, claro. eso fue el primer milagro que hizo obrar a su hijo. El pedirle, mire, le faltó el vino. Sí, claro. Pero el vino ahí es muy significativo, ya lo vimos en la otra vez. Sí, señor. Sí. Entonces, en ese sentido, es que nosotros pedimos sobre todo que ruegue por nosotros pecadores, porque nuestros sufrimientos son causa de nuestros pecados. De nuestros pecados. Ahora, que ruegue por el ahora, por el acá, por todas nuestras necesidades temporales, pero también por las necesidades espirituales, pero que son acá también. Sí, señor. Y por último, sella la oración en algo que yo creo que la mayoría no lo pensamos. Y en la hora de nuestra muerte. Que es a lo que menos interés y a lo que menos nos preparamos. Sí, A lo entonces, sí, que es un momento Sí. definitivo. Ujú. De aquí en el mundo hay momentos importantes, ya está importantísimo, pero el momento definitivo para uno es la muerte. Que como ya hemos hablado varias veces, es el paso a la eternidad. Y ahí es donde le estamos pidiendo a ella, intercede, Intercede, sí. ora, ayúdenos Sí, a este paso tan grande que es la hora de nuestra muerte y es la oración que debíamos decir nosotros cuando nos da la oportunidad de estar cuando una persona está agonizante. Eso, sí, pedirle a María, mucho le pedimos en la advocación de la Virgen del Carmen, sí. que es la abogada del purgatorio, que ayuda a subir a las almas del Pues purgatorio. la Virgen María también. Pero pues ella ayuda a los del purgatorio, a los que están vivos, a todos. Sí, la Virgen María. Yo no hago mucha división entre una imagen y otra, Porque es una sola. sí, es una sola. Y ve la gente como que se aferra a una imagen, porque no es más que una imagen. Yo le digo, tranquila, es la Virgen María en Chiquinquirá, el Carmen, la de Fátima, es la Virgen María con un vestido distinto Sí. El uno O es sea, azul, el otro sí. es amarillo. y una situación distinta en nuestra vida. Es lo que refleja. Sí. Pero en sí es la Virgen María. Entonces, no se nos olvide el Ave María, importantísimo. Pero algo padre, porque yo puedo orar el Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Santa María, Santa María. Pero no le estoy dando no me estoy deteniendo a qué es lo que yo estoy diciendo, Sí. a qué es lo que yo estoy pidiendo y qué es lo que mis labios están pronunciando. Eso era lo que yo iba a decir final de esto, precisamente. Que uno debe decir, Dios te salve María. Pensar que estoy saludándola, como la saluda el ángel, pero en serio. Y luego Santa María es la santa de las santas. Y ruega por nosotros, y que sabe recordar uno las bodas de Caná, ruega por nosotros, como rogó en las bodas de Caná. Y ruega por nosotros en todas las cosas de nuestra vida y pensar en eso, y pensar en la muerte. Cada vez que rezamos esa parte de pensar en la muerte, que ruegue por nosotros. Por eso, si una persona no tiene media hora para rezar un rosario, pues reza 10 Ave Marías, porque hay veces lo que queremos es cumplir. Yo he tenido casos como esos que de padre, es pecado no rezar todo el Santo Rosario. Pero ¿quién dijo que era pecado? ¿De dónde lo saca usted? Lo importante es que usted ore con el Santo Rosario. Así eche los 5 misterios o Los 25. O los 25, los 30, bueno, 25, ¿no? O rece 3 Ave Marías, pero bien rezadas.
sea, él pensando. Detenerse, es que es detenerse Sí. en lo que sus labios están pronunciando. Es que, Los labios es que usted está pronunciando el saludo del ángel Gabriel a María. Sí. O sea, es Y que los no está pronunciando labios- cualquier cosa. Los labios conjugando con los sentimientos que llamamos corazón. Ujú. Eso es lo que en ese momento y es el Ave María son la que trae más bendiciones al mundo. Tiene ese poder tan grande de traernos las bendiciones. Pero en Una Ave cuanto María, que yo la haga oración y no la haga porque toca. porque tocó o porque me dijeron. Sí. Bueno, vamos a un corte de comerciales. Ya venimos con la lectura, meditación del Evangelio correspondiente al día de hoy. Les voy adelantando. Habla de María. Habla de su dolor tan grande que le tocó aguantar y ella era muy pasiva y todo lo guardaba en su corazón. Todo. Vamos a hablar de Simeón, vamos a hablar de la presentación del niño Jesús. Vamos a hablar de dos personajes importantes que nos enseñan algo muy grande. Ya regresamos. ¿Sabías que el colágeno es la clave para la salud en tus articulaciones, piel, cabello y uñas? Presentamos 5 colágenos en uno, una fórmula avanzada con colágeno hidrolizado que combina 5 tipos diferentes para mejorar tu bienestar. Notarás la diferencia en una piel más suave, articulaciones más fuertes y un cabello más brillante. Información 310-270-2895 o visita elexitolonatural.com. 5 colágenos en uno, el cambio que tu cuerpo necesita. Continuamos con nuestro espacio Caminos de Fe, preparando el corazón para el encuentro con Dios. Ya dieron el segundo para la Santa Misa, así que prepárese, mientras va escuchando nuestro programa, vaya cambiándose, vaya así calándose, porque lo esperamos en el templo para participar de la Eucaristía. Recuerde que todos los domingos hay que participar de la Eucaristía, pero hacerlo de corazón, no por un compromiso, es que me invitó a la comadre a la misa y toca ir a acompañarla y llegar y no, vamos a orar. Padre Jorge, la lectura, meditación del Evangelio correspondiente al día de hoy, por favor. Con mucho gusto. Está tomado de San Lucas, capítulo 2, 22 a 40. Llamamos de la presentación del niño Jesús en el templo. Y es la fiesta de la presentación del niño Jesús en el templo, que algunos muy marianos lo llaman de la Candelaria, pero realmente la fiesta es de la presentación del niño Jesús en el templo, pues porque el misterio de Cristo resalta sobre todo. Dice el Evangelio así según San Lucas. Transcurrió el tiempo de la purificación de María según la ley de Moisés. Ella y José llevaron al niño al templo de Jerusalén a presentarlo al Señor de acuerdo como está escrito en la ley. Todo primogénito varón será consagrado al Señor, y también para ofrecer, como dice la ley, un par de tórtolas o pichones. Vivía en Jerusalén un hombre llamado Simeón, varón justo y temeroso de Dios, que aguardaba el consuelo de Israel. En él moraba el Espíritu Santo, el cual le había revelado que no moriría sin haber visto antes al Mesías del Señor. Movido por el Espíritu fue al templo, y cuando José y María entraron con el niño Jesús para cumplir lo prescrito por la ley, Simeón, tomándolo en sus brazos, lo bendijo y bendijo a Dios diciendo: Señor, ahora puedes dejar morir a tu siervo en paz, según lo habías prometido, porque mis ojos han visto a tu Salvador, al que has preparado para el bien de todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. El padre y la madre del niño estaban admirados de semejantes palabras. Simón los bendijo y a María, la madre de Jesús, le anunció: Este niño ha sido puesto para ruina de unos y resurgimiento de muchos en Israel. Como signo provocará contradicción para que quede al descubierto los pensamientos de todos los corazones. Y a ti,
una espada te atravesará el alma. Había también una mujer profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Era una mujer muy anciana. De joven había vivido 7 años casada y tenía 84 años de edad. No se apartaba del templo ni día ni noche, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Ana se acercó en aquel momento, dando gracias a Dios y hablando del niño a todos los que aguardaban la liberación de Israel. Y cuando cumplieron todo lo prescrito por la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño iba creciendo y fortaleciéndose, se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios estaba con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, entonces como nos damos cuenta, tiene varias partes este evangelio. Primero, nos va a hablar así rápidamente de la purificación de la Virgen María. ¿Qué es eso? Era costumbre en Israel que después de los 40 días de que una mujer diera a luz, tenía que ir al templo y ofrecer una ofrenda por ella para purificarse. Pues recordemos que los israelitas de ese momento tienen una unidad muy fuerte entre lo físico y lo espiritual. Ellos, por ejemplo, si uno se untaba de sangre humana, pues quedaba impuro. Sucio. Entonces había que purificarse. Por esta razón, al tener el hijo, una mujer tenía que ir a purificarse y hasta no purificarse no podía participar en la sinagoga a escuchar la palabra de Dios, ni tampoco entrar en relación con otras personas. Los 40 días, por eso llamamos cuarentena. Ajá. Y la cuarentena es que uno tiene que estar aislado para no contagiar a otro. Entonces, Sí, exactamente la misma. Sí, la misma. Pues es una costumbre de un pueblo que traía desde quién sabe qué siglos. Ya, pues para nosotros eso no tiene mucha relevancia. Pero para ellos sí era claro, era lo un máximo, pecado chavo. gravísimo no purificarse. Nosotros ya lo leemos desde el punto de vista espiritual, ¿no? No que el tener un hijo sea un pecado. No, nunca. Nunca. Sino que pues que uno debe estar continuamente purificando de sus pecados y para el sacramento De la confesión. de la confesión. La otra parte es la presentación del niño en el templo. ¿Qué era eso? Los primogénitos de hombres y animales debían ser Presentado. ofrecidos a Dios en sacrificio. Pero obvio, El ser humano no. no, pero sí tocaba ofrecerlo en sacrificio. Hasta ahí va. Hasta ahí estaba. Sí, pero entonces obvio que no se podía asesinar al niño. Entonces, para rescatarlo, entonces ofrecían en sacrificio o una palomita De estas que que están hoy anda aquí. por acá, Ujú. pichonas, O un corderito. o un corderito, o hasta un ternero. Eso según el bolsillo de cada quien. Si quería dar que yo tengo, entonces ofrecía algo más grande. No era que se quería, era obligación. O sea, Sí. si tenía sus medios, tocaba sacrificar algo grande. Algo grande. Y medio, pues, El ternero. el ternero, Y el más. Y a pie, la palomita. la palomita. Entonces, aquí no es tanto el símbolo de Económico, socioeconómico. socioeconómico, sino más bien la pobreza de Cristo. El Jesús que nació en un pesebre, pues obvio que no iban a ofrecer un ternero, becerro, porque ni no. siquiera un cordero, unas palomitas, porque pues, Sí, eso era lo que había. no, es una equivocación. José no era paupérrimo, José trabajaba, y Sí. el que trabaja no come, Paja. paga, y bebe agua como el buey. Sí, señor. Lo que pasa es que ahí el evangelista, que es San Lucas, él ya tramuta el sentido de la pobreza
espiritual, o sea, la material a la espiritual, y le da importancia a la espiritual, a la pobreza espiritual. Espiritual, y fíjense ustedes que es el que habla de, pues San Mateo también, pero el que habla más de la pobreza es San Lucas, y tenemos las bienaventuranzas, que comienza precisamente: bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Pero él agrega, de los pobres en espíritu, que es la aclaración, no se trata del paupérrimo, sino del que es desprendido, y que al ser desprendido de los bienes materiales, el tesoro está arriba. En Dios. Su riqueza es Dios. Claro que sí. Entonces, María y José, el tesoro que tienen es un niño. Imagínense. Y lo ofrecen, pero lo rescatan con unas palomitas, porque es semejante a su niño que es humildad, que es pobreza, que es desprendimiento. Entonces ahí San Lucas recalca el desprendimiento del Verbo eterno, aunque nunca habla del Verbo, pero sí como el Hijo de Dios, que vivía con Dios, se desprende de toda su naturaleza divina, sin dejar de ser Dios. Sí. Y se anonada, dice San Pablo, en su condición humana. A su condición humana, para estar cerca de nosotros. Entonces, ese es el sentido de la presentación al Padre, porque él no necesita ser presentado al Padre, porque es el Hijo de Dios. Claro, pero él también tiene que cumplir las normas, las leyes humanas. Sí, lo que había hasta la época. Sí, y las leyes de Dios, que era presentar al Hijo. Además, lo presentan porque pues es para que lo vea el pueblo, para que reconozca el pueblo quién es. Fíjense los dos. Simeón. Simón y Ana. O sea, por ejemplo, sí. Pero ahí hay otra cosa. Siempre está el Espíritu Santo. Porque ahí dice, movido por el Espíritu Santo. Movidos ambos por el Espíritu Santo. Ahí no dice que el Espíritu Santo después de Pentecostés. No. Ahí dice, movidos por el Espíritu Santo. Porque Pentecostés, mire cuántos años pasaron, 30 y pico de años. Sí. Para el momento. Sí, pero es que siempre está el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo siempre ha estado, porque el movimiento de la creación, es el viento de la creación, es la fuerza de la creación. Lo que pasa es que el Espíritu Santo, lo mismo que en nosotros, se da de diferente manera y para diferente misión. Y ahí aclaramos, eso es muy bueno, porque el bautismo recibe uno el Espíritu Santo. Sí. Y en la confirmación vuelve a recibir el Espíritu Santo. Lo reafirma. Es como, sí, como reafirmar. Pero no el Espíritu Santo, sino la misión que uno La misión tiene. Que el Espíritu Santo quiere. Sí. Y si yo soy consagrado sacerdote, el Espíritu Santo vuelve a posarse sobre mí en distintas misiones. Y Jesús también hizo lo mismo. Pues cuando nació, ¿quién fue el que le dijo a los sabios de Oriente? ¿Quién fue el que lo encarnó? El Espíritu Santo. Lo dice el ángel. Y después, ¿quién fue el que lo llevó a que se preparara para la misión? El Espíritu Santo. ¿Y quién lo acompañó todo el tiempo? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo es uno solo y lo recibimos una vez, pero Él nos unge para distintas misiones. Entonces el espíritu que recibimos en el bautismo es el mismo que recibimos en la confirmación, pero el espíritu de bautismo nos hace a nosotros, hijos de Dios, miembros de la iglesia, es decir, nos prepara para una misión. En la confirmación el Espíritu Santo nos llena de sus dones y sus gracias para lanzarnos a la misión. Por eso el confirmado debe evangelizar. Entonces aquí es lo mismo, ¿no? Sí, entonces llegó el Espíritu Santo. Y si me imagínense, tanto sería la fe y la convicción que él tenía para pedirle a Dios que no lo dejara morir hasta no ver la salvación del mundo. Sí, el Salvador. El Salvador. Y el Espíritu Santo ese día lo lleva. Es que Jesús y María vienen a presentarlo. Apresúrese. Vaya. Lo conduce, inclusive él ni sabe a qué llega. Pero cuando llega y encuentra la escena ahí, pues el Espíritu Santo le inspira. Eso es lo que tú es lo que quería estás esperando. Muérate. Sí. Y eso es lo que te hemos prometido, como Dios te ha prometido. Y la otra que estaba esperando también, el Espíritu Santo la mueve a ir, mire allá, lo que usted tanto esperaba. Sí, y ella se llena de ese momento y empieza a predicar. Sí. Empieza a decirle a los otros, mire, ese niño es el que nos va a salvar. Y Simón
le dice a María una cosa que seguramente ni siquiera entiende él. ¿Qué iba a entender? Sí, pero que el le Espíritu dice- Santo le puso esas palabras en la boca. Sí, para anunciarle qué le iba a pasar. Viene una espada atravesará su alma. Su alma, sí. Entonces, esa es la segunda parte, la presentación del Hijo para comenzar la misión. Y culmina con cómo es que Él va a realizar la misión del Padre, que es la profecía que le hace Simeón a María. Y entonces, ahí es donde María queda involucrada en esa misión. Al 100%. Es claro, la servidora, no es la que hace la salvación. Por eso a María no podemos darle el título de corredentora, que a veces te dicen no, Sí. corredentora no, porque el redentor es uno solo, cooperadora De la redención. de la redención. Ayudó a la redención. Se ayudó por la disponibilidad de recibir en su seno al Verbo y darle la humanidad. Entonces esa es la cooperación. Pero María sigue cooperando y fíjense que ella sigue caminando con Jesús, cooperando con Jesús y seguramente animándolo y seguramente orando al Padre por él. Ujú. Y luego en la cruz está allá acompañándolo. Eso es una cooperación Grandísima, claro. con sus mismos Con sus sufrimiento sentimientos y su y condición todo. humana. Sí, con Porque es todo que lo que es muy ver a su hijo que lo están torturando sí, y injustamente sí. por el egoísmo de unos pocos. Entonces, Y en cierta manera ofreciendo a su hijo como lo ofreció allá en la presentación. aquí está el Cordero. Aquí está el Cordero. Por eso es el Cordero de Dios. O sea, siempre Padre nos presenta, aquí está el Cordero de Dios. Sí. Y fíjese que María continúa, porque pone el mismo San Lucas a María en Pentecostés. Sí, Señor. ¿Y qué estaba haciendo? Porque él dice, estaban con María y con los hermanos de Jesús, que son pues los familiares de Jesús, y los apóstoles, el resto de los apóstoles, en oración. María ha asumido la misión de la cruz, Continuar la oración. continuar. Y la asumió, como dijimos hace 8 días, seguramente iba con Juan, sirviéndole a Juan como el predicador, como el apóstol. Y ahí es donde San Lucas encuentra a María y nos trae Toda esta información. Toda esta, no le digamos información, que eso es palabras del mundo. Bueno, entonces, Porque uno se llena la información y a veces la información que le dan es cháchara. sí, Esta la fe. que nos infunde con esa fuerza San Lucas, con una fuerza extraordinaria y con esa suavidad, porque San Lucas en su pobreza, en la pobreza que quiere enseñarnos, es suave, Es sutil, sutil. pero al mismo tiempo nos está reprendiendo. Sí, claro, pero de es una sutil, manera muy suavecita. muy suave. Para que no se me van a aterrar día mucho. Es también el inspirado profundamente del Espíritu Santo. Claro, todos los evangelistas y todos los predicadores, en la medida en que nos abramos, somos inspirados del Espíritu Santo. Porque no es solamente leerse un libro uno y ya. No, es que Hay que dejar que el que el Espíritu Espíritu actúe. haga su obra y actúe. Sí. Entonces, grandes enseñanzas el día de hoy, la espera, que no... Padre, se nos está terminando el tiempo, pero este pedacito hace que, por ejemplo, nosotros hacemos una oración y le decimos, Señor, es que nos ayude a un trabajo. Y venimos al oratorio o venimos a la Santa Misa y pedimos y el Señor nada. Mire cuántos años le tocó al pobre Simeón esperar. Sí. O sea, esto nos enseña que hay que esperar, porque el tiempo de Dios es perfecto. Perfecto, O sea, Dios nos da las cosas y todo llega sí. a su debido tiempo. Pero nosotros queremos que la oración la hacemos hoy y mañana ya está el milagro. Sí, Nos hemos vuelto un Dios milagrero. sí. Y mago, ya. Sí, ya. Varita mágica, yo voy, rezo y ya. Y Oro, porque una cosa es orar y Sí. otra cosa es rezar. Pero en la medida en que se ora es que se quiere que ya. Y mire que ahí hay una parábola que pone el Señor para que entendamos esto. Un pedacito les digo.
El sembrador salió a sembrar y sembró el grano y se fue a dormir a esperar que el grano dé su fruto. Dios siembra el momento y la hora de respondernos a la oración que hemos hecho. Sí, Señor. Cuando Menos lo esperamos. no lo esperamos. Listo, Padre. Su bendición, por favor. Que Dios Todopoderoso nos bendiga, nos guarde, nos protege de todo mal. Que bendiga este país que necesita tanto, Señor, de sus bendiciones, de tus bendiciones. Y que bendiga también por allá un país vecino que está en desastre y que está amenazando a todo el mundo para que ese gobernante sea tocado en el corazón, porque él dice ser cristiano, sea tocado en el corazón y no maltrate a sus hermanos. A todos ustedes, muchas gracias. Nos vamos para la Santa Misa. Caminos de Fe. Gracias por acompañarnos en este espacio de reflexión y preparación espiritual. Que el mensaje de hoy fortalezca su fe y llene su corazón de paz. Ahora los invitamos a unirse a la celebración de la Santa Misa, donde viviremos juntos el encuentro más profundo con el amor de Dios. Hasta la próxima y que el Señor les bendiga siempre. Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.